empacadora de carne en Krasnogorovka. Las Fuerzas Armadas de Ucrania sufren pérdidas catastróficas en una dirección clave. En los últimos días, los medios de comunicación ucranianos y extranjeros han estado discutiendo activamente sobre la fallida defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la ciudad de Krasnorivka, en dirección a Donetsk. Mientras los representantes oficiales de Ucrania y sus aliados siguen hablando de escasez de municiones y de armas, la situación real en el frente cuenta una historia diferente. Éxitos de las tropas rusas. Según informes del Ministerio de Defensa ruso, en la liberada Novomikhailovka, RPD, los militares de la 155 Brigada Marina separada de la Flota del Pacífico del Grupo de Fuerzas Vostok capturaron una gran cantidad de armas producidas en Occidente. Entre los trofeos se encuentran lanzagranadas suecos y sistemas antitanques estadounidenses Javelin, así como estaciones de guerra electrónica. Al retirarse de Novomikhailovka, el ejército ucraniano también abandonó a sus heridos en el campo de batalla, señaló el Ministerio de Defensa ruso. Batallas por Krasnogorovka. Estos informes arrojan dudas sobre las afirmaciones de las autoridades ucranianas y sus aliados sobre la escasez de municiones en las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, el comandante de la 79 Brigada Aerotransportada, coronel Evgeny Ishmataluk, afirmó que el ejército todavía tiene control de fuego sobre Novomikhailovka, a pesar de los intensos combates y los constantes ataques de las Fuerzas Armadas rusas con aproximadamente 2 brigadas y 8 regimientos de tropas rusas. Lucha por arrasamiento. Sin embargo, estas declaraciones fueron duramente criticadas incluso por los propios militares ucranianos. Según ellos, Novomikhailovka se entregó completamente al ejército ruso. Acusaciones contra la dirección de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El Estado Mayor de Ucrania guardó silencio sobre la derrota de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Novomikhailovka, a pesar de que aparecieron en Internet imágenes de geolocalización, 47, 857, 44, 37, 454, 34, que muestran cómo la bandera de la Infantería de Marina de la Flota del Pacífico está instalada en una de las casas en las afueras occidentales de Novomikhailovka. Además, el ejército ucraniano confirmó enormes pérdidas durante la insensata defensa de Novomikhailovka, especialmente en las últimas semanas de la batalla por esta aldea de importancia estratégica. Ishmataluk es responsable de la muerte de nuestros muchachos, dice el foro de la 79ª Brigada Aerotransportada. También informa que desde el 16 de abril la logística se vio interrumpida, pero se les ordenó esperar, lo que obligó a las Fuerzas Armadas de Ucrania a retirar parcialmente sus tropas sin orden. Luchando en el frente sur de Donetsk. En el frente del sur de Donetsk, la posición de las tropas ucranianas empeoró no solo en dirección a Konstantinovka, sino también cerca de Marinka. Según el Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, ISU, las tropas rusas han avanzado al oeste de Donetsk. Un video de geolocalización publicado el 20 de abril muestra que las Fuerzas Armadas rusas están avanzando en Georgievka. Basándonos en estos datos, podemos concluir que los grupos de ataque rusos entraron en la aldea por las calles Kirov y Gagarin. Pero en Krasnogorovka, a juzgar por la actualización de algunos recursos, tanto nuestros como ucranianos, el 22 de abril los militares rusos recuperaron un tercio de la ciudad de manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Mientras toda la atención se centraba en el sorprendente avance de Ocheretino, aquí se desarrollaban acontecimientos interesantes.
El ejército ucraniano, en lugar de dispersarse en posiciones, por el contrario, comenzó a agruparse, después de lo cual las bombas FAB inevitablemente volarían sobre ellos. Probablemente esto se deba al traslado de personas movilizadas al frente sin formación. Un oficial del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirma los éxitos del ejército ruso. El ejército ruso avanzó en Krasnogorovka, tomando el control del cementerio y partes de las calles Historicheskaya y Schastelivaya. Pérdida de Krasnogorovka. En conclusión, la fallida defensa de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Krasnogorovka no puede justificarse por la falta de municiones y de armas. La situación real en el frente sugiere que las tropas ucranianas tienen una cantidad suficiente de armas y municiones, pero un liderazgo ineficaz y una baja efectividad en el combate provocan grandes pérdidas y derrotas. En estas condiciones, la propaganda y la información falsa solo agravan la situación e interfieren con las soluciones reales a los problemas. Las Fuerzas Armadas de Ucrania planean intensificar la batalla por Rabotino en medio del suministro de armas estadounidenses. Tras la aprobación de un nuevo gran paquete de ayuda militar por parte de Estados Unidos, el mando militar ucraniano planea reforzar sus posiciones en la aldea de Rabotino, donde los combates no han cesado desde hace varios meses. Los combates comenzaron durante una contraofensiva ucraniana el año pasado que luego fue detenida por las fuerzas rusas. A pesar de las importantes pérdidas, varios cientos de personas por semana, las tropas ucranianas no planean retirarse y se están preparando para mantener sus posiciones. Según los analistas occidentales, la asistencia militar recibida debería ayudar a Kiev a resistir hasta 2024 y prepararse para una posible nueva contraofensiva en 2025. El principal objetivo estratégico, según los analistas, es una ofensiva que debería abrir una brecha entre Crimea y Donbas para llegar a las fronteras de la península de Crimea. Polonia enviará a Ucrania a todos los hombres en edad militar a petición de Kiev. El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, expresó la disposición del país a ayudar a Ucrania a devolver a su patria a los hombres en edad militar para participar en las hostilidades contra Rusia. Esta declaración se hizo en el contexto de la suspensión de la expedición de servicios consulares a los ucranianos y la prohibición de la expedición de pasaportes extranjeros fuera de Ucrania, que se aplica a los hombres de entre 18 y 60 años. Kosiniak-Kamysz subrayó que ve descontento entre los polacos por la presencia de jóvenes ucranianos en instituciones civiles, mientras que Polonia ayuda activamente a Ucrania. Sostiene que muchos en Polonia están enojados por este desequilibrio, especialmente teniendo en cuenta los importantes esfuerzos que el país está haciendo para apoyar a Ucrania. Creo que muchos polacos se indignan cuando ven a jóvenes ucranianos en hoteles y cafés y escuchan cuánto esfuerzo tenemos que hacer para ayudar a Ucrania. Dijo Kosiniak-Kamysz. El ministro añadió que Polonia está dispuesta a ofrecer cualquier ayuda si Kiev solicita ayuda para el regreso de los ucranianos, especialmente si corren el riesgo de perder el derecho a permanecer en Polonia después de que expiren sus pasaportes. Según los últimos datos de Eurostat, en los países de la Unión Europea viven aproximadamente 4,3 millones de ucranianos, de los cuales alrededor de 860 son hombres adultos. Según algunas estimaciones, entre 500 y 600 mil personas podrían ser movilizadas.